Capítulo 3. La guerra de los adultos. Aquellos tiempos en los que dormía en la caja de la citroneta fueron apenas el prólogo de un desastre mucho mayor. Lo que al principio parecía una mala racha, no tardó en convertirse en un descenso acelerado hacia el caos. Mientras en el bar el aire se volvía cada vez más denso, en los tribunales se desataba una tormenta que terminaría por destruir lo poco que quedaba de nuestra familia. Mi padre decidió iniciar el juicio de divorcio. Estaba asesorado por su abogado, que curiosamente era el mismo dueño del campo donde vivíamos. Desde mi mirada de entonces, todo eso era muy difícil de procesar. El abogado defendía a mi padre, pero su interés también parecía estar ligado a dejar a mi madre sin nada. Mi madre no se quedó de brazos cruzados. Con la ayuda de una abogada tenaz, respondió con un juicio laboral contra el dueño del campo. Era un reclamo justo y desesperado por más de 30 años de vivir y trabajar en esas tierras como peona, de sol a sol, sin haber recibido jamás un recibo de sueldo. Pero la guerra se volvió despiadada porque mi padre no quería solo separarse. Quería la mitad de todo. Y ese todo no eran lujos. Era el capital que mi madre había levantado desde el barro con un sacrificio sobrehumano. Más de 200 cabezas de ganado, cerdos, ovejas y caballos. Desde mi mirada de entonces, me costaba aceptar que reclamara una parte de aquello que yo veía como fruto del esfuerzo de mi madre. La historia laboral de mi padre, al menos como yo la recuerdo, estuvo marcada por muchos intentos que no salieron bien. Antes de que yo naciera, había intentado poner un horno de ladrillos con mi abuelo paterno, pero el negocio se hundió rápido. Después entró a una fábrica de baterías y lo echaron. Más tarde, intentó abrir un cabaret con ayuda económica de mi madre. Para ella fue un golpe enorme, porque ese dinero salió de su esfuerzo y el proyecto nunca funcionó. Según contaba mi madre, también pasó por un frigorífico, de donde fue expulsado tras ser acusado de robar carne. Después de años en los que mi madre había cargado con gran parte del peso familiar, mi padre había terminado repartiendo pan en la citroneta, y ahora se refugiaba en un bar, que también se le estaba yendo de las manos. Él culpaba a la economía del país, decía que los billetes federales, las cuasimonedas de la época, eran la causa de su ruina, porque la gente le pagaba con eso. Pero los proveedores solo aceptaban pesos argentinos. Sin embargo, con los años entendí que el problema no era solo económico. Había heridas familiares, resentimientos y decisiones que nos estaban hundiendo a todos. El ambiente a mi alrededor se volvió tóxico, irrespirable. Los fines de semana, cuando me tocaba ir al campo a ver a mi madre, las visitas eran una sucesión de peleas y resentimientos cruzados. Yo quedé en el centro de un campo minado, recibiendo los golpes de ambos lados. En medio de ese conflicto, mi padre empezó a descargar sobre mí parte de su dolor y de su enojo. No pasaba un día sin que me hablara desde su resentimiento contra mi madre. Me hablaba de traiciones, de juicios y de venganzas. Yo lo escuchaba con terror, cargando con el peso de saber lo que había en aquel sobre escondido bajo la mesa de pool, pero sin animarme a entregárselo todavía. Comprendí que en la guerra de los adultos no hay prisioneros. Los hijos terminamos cargando heridas que no nos correspondían. Y yo, que apenas podía soportar el frío de la noche, tuve que cargar en silencio con el peso de evitar que sus demonios terminaran en una tragedia.